Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por tus bendiciones. En este día, Señor, guíanos en la exposición bíblica, donde podamos, Señor, juntos eh, interpretar tu palabra. Señor, ayúdanos también en desarrollar, Señor, todo este tema que estamos trabajando como pueblo de Dios. Señor, bendice a cada uno de mis estudiantes de tu palabra y podamos, Señor, juntos entregarnos hacia ti, hacia tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y Amén. 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 Muy bien, doy la cordial bienvenida aquí a Felipe presencialmente. Había participado Felipe en Apocalipsis, ¿cierto? Sí, y la clase pasada también. Perdón. Llevo Ya, varias clases. ok, ya. Sí, también, ¿verdad? Ya. Andamos claritos, ¿ah? Bueno, había bueno, estamos siguiendo la serie, ya. ¿Cómo se llama la serie que estamos estudiando de Primera Corintios? No se olvide la serie. Está escrito hasta en el link del Zoom está la serie. ¿Cómo se llama la serie? Una predicación, No, una, Exhortación a una iglesia desordenada. muy bien. Pero falta otra palabra, una exhortación divina ante una iglesia. frente a una iglesia Desordenada. desordenada. Ya, entonces tenemos que ir viendo de que ahí en nuestro tiempo también hay desorden en la iglesia. Desórdenes que también a la luz de la palabra tenemos que ir corrigiendo. Bueno, el primer desorden que había es que la gente estaba siguiendo a líderes, estaban siguiendo a hombres, ¿ya? ¿Ese es un desorden? Así es. Sí, pues seguir a los hombres, confiar en las personas. Así es. La Biblia que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y decían, yo soy de Amén. Pablo, yo soy de Apolo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, no olvida que también Pablo lo que trata de que ya no sea, eh, eh, no sea los hombres, sino que es la iglesia de Dios que debe impactar en Corintios, ¿te acuerdas? Ahí estuvimos trabajando fuerte eso, lo que es la iglesia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, el contraste que hacía ahí para poder fundamentar que la iglesia sea el pueblo de Dios, ¿cierto? Amén. Bueno, hemos estado trabajando en el capítulo 1, la introducción, capítulo 2, capítulo 3. La semana pasada estuvimos viendo, desarrollando el 3 y ahí estuve viendo los carnales, ¿de acuerdo? En la clase número 3 estuvimos viendo al hombre natural que no percibe las cosas del espíritu, para él son locura, no la puede entender. Y también el hombre carnal, que es el cristiano, que muchas veces está el yo y Cristo está destronado. Pero también vimos al cristiano espiritual, ¿cierto? El cristiano espiritual donde Cristo está entronado en el sillón y el yo está destronado y el Señor reina en esa persona. Bueno, tres tipos de hombres, ¿se acuerdan? Tres tipos de hombres tú. Y la clase del domingo que estaba atrasada la COVID por un imprevisto que hubo en la semana, estuvimos viendo ahí el hombre carnal. Y haciendo un repaso de la clase anterior, estuvimos viendo ahí el fundamento, ¿cierto? Que Pablo allí habla sobre dónde estamos fundando nuestra vida. Ya habla de que algunos han fundado o su vida eh, o sirven como estos ejemplos que él usa allí, ¿se acuerda? De piedras preciosas, de oro, de plata, ¿se acuerdan? Ujú. De heno, hojarasca, madera, habla de la vida, que cómo construimos la vida cristiana, cómo construimos lo que es la iglesia de Dios, ¿ya? Entonces, hablando, haciendo un poco de repaso, ¿qué le pareció la clase anterior, capítulo 3? ¿Algún comentario más de Primera Corintios? ¿Algo quedó pendiente ahí? Bueno, los que no estuvieron pudieron escuchar la grabación. Sí. ¿Algún comentario de la clase anterior?
para que todo aprobado, ¿cierto? Sí, Dice que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, acá los que estamos en labranza se apropiaron de ese versículo. Somos, somos los labrancinos de Dios. El 9 ahí ya, el versículo clave. Es decir, Pablo pensó en labranza. Ya estábamos en la... Sí, en la escritura. Y bueno, hablando un poco de lo, cuando ahí habla del crecimiento, ¿se acuerda cuando ahí habla que muchos construyen en madera, en heno, hojarasca? El heno, perdón, el heno representa al hombre caído en la carne. La madera representa al hombre natural, el hombre que no percibe la cosa del espíritu. La hojarasca representa la obra eh, de vivir lo que proviene y que ha sido transformado, bueno, una vida realmente, que realmente todo esto, heno, hojarasca, madera, son materiales que se desechan inmediatamente con el fuego, ¿ya? En cambio, el oro, la plata y la piedra preciosa resisten al fuego, y aún así, en los metales preciosos como el oro, se funden al fuego y sacan el producto que se necesita. Así también Dios necesita sacar lo mejor de nosotros cuando pasamos por pruebas, dificultades, y también el apóstol Pablo también lo demostró a través del sufrimiento que él vivió por predicar el Evangelio. Bueno, había una tarea también de que ustedes tenían que ver una película. ¿Quién vio la película? ¿Algún comentario de la película? El Hijo de Paz. Porque allí estuvimos viendo cómo Pablo, cuando entró en el Areópago allí en Atenas, tomó una frase al Dios no conocido. Entonces, ¿cómo hoy día nosotros también, sin negociar el mensaje, cómo podemos nosotros hacer puente con frases o con costumbres que son sanas y que de allí uno puede entablar el mensaje del Evangelio? Sin negociar, sin cambiar el mensaje. ¿Alguien vio esa película? ¿Algún comentario? Ya. ¿Qué le pareció, hermano? Se le escucha. Fuerte, ¿ah? ¿Ah? Fuerte porque el cerebro primero solo es una parte donde no hablaba su idioma. Ya. No hablaba su idioma. ¿Correcto? Era totalmente salvaje. ¿aló? Guerra, pelea, No, y comenzó a visitar otra aldea donde eran todos más o menos preparados para la guerra solamente. Entonces lo empezaron a engatizar a él, para atenderlo bien, todo, hacerle todo. Y visitó varias veces la aldea y hasta que el momento llegó lo decapitaron. Entonces llegó a oír de donde venían, el africano, llamémosle, por su color de piel, y se pusieron. Y lo otro que el pionero que andaba les prometió, sin hablar su idioma, que iba a volver con su señora. Su señora era enfermera, era como toda que había dentro de toda la aldea para hacer las curaciones, entonces era bien querida por todos. Mm. Pero para llegar a un consenso con la otra aldea, con los otros, el jefe y en este caso de la aldea que asesinó, tuvo que entregar a su hijo ¿cómo le explico? Sacrificio. En sacrificio, entregárselo a una mujer de la otra aldea para que se terminara todo, y terminaran todos siendo después uno solo. Mm. Es cruda, es cortita pero es cruda, bien, lo explica de tal manera que traslada uno a los años de los apóstoles, Correcto. e inclusive ellos, los dos misioneros, empezaron a escribir el idioma que hablaban y al final terminaron escribiendo. Sí. ¿Se entendían todo? De que un matrimonio de personas blancas, rubias, le digo,
donde andaban con tripas, con rato, hermano. Gracias. Entonces, ahí empezaron a predicar ellos también la palabra, y que la vida de ellos no era la que se mataban entre ellos. Muy bien. Entonces, la enseñanza medular de esa película es que la mejor manera de remediar eso es que una de las tribus sacrifique un hijo. Sí. Entonces ellos observaron eso, misioneros, que también un Dios todopoderoso también tuvo que sacrificar a su propio hijo. Entonces hicieron ese puente bajo esa historia, llegar con el Evangelio. Claro, claro, en este caso los misioneros sabían esa historia, pero los africanos no, No. no tenían idea. Hicieron el sacrificio de lo más, pero uno no traslada dijo Dios por Cristo. Jesús. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más en el panel ahora? ¿Un comentario de la película? Bueno, yo también lo relacioné, eso como nuestro Señor hizo con nosotros, que nos dio a su Hijo para traer salvación y traer vida nueva. Eh, Eso es lo que yo pude rescatar de esta película, que fue bien didáctica, como se dieron a conocer también a través de este acto de entregar a ese niño la palabra del Señor. Correcto. Interesante cómo el trabajo misionero en las otras culturas tienen Sí, que buscar la manera de entablar, y también encontramos eso Jesús también, el Señor cuando vino a este mundo igual tuvo que identificarse con nosotros, con nuestra fragilidad, porque no podía venir tal como Él con todo su esplendor y gloria. Tuvo que nacer así, como un niño, vivir en la humanidad, humanizarse. Los que perdían los dioses, sí, ellos mataron y se los comían más. sí, caníbales, Claro, canibalismo. Muy bien, vamos a avanzar hoy día en el capítulo 4. Vamos a leer el texto, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos a ir desarrollando la materia. Y usted puede mirar ahí también en el panel. Entonces vamos a introducir la clase de hoy. Bueno, el capítulo 4, vamos a ver que Cristo nos llama a ser humilde y manso como Él. Debemos imitarlo. ¿Sabe? Una de las cosas que a veces uno ve a través del liderazgo, la arrogancia, a veces el orgullo, y a veces yo creo, ¿han escuchado este fenómeno de Napoleón? Muchos cuando No, de repente reciben cargo, me investiguen. Otra investigación más. Si Napoleón dicen que era pequeño, pero cuando llegó a ser emperador se transformó. Era pequeño, pero se agrandó. Es decir, en otras palabras, podía colocar el pie encima a cualquier persona. se subió el ego. Exactamente. Y ahí hoy día, por ejemplo, muchas veces en el liderazgo sucede eso. Yo he visto, bueno, en la carrera, por ejemplo, ministerial, llamémoslo así, compañeros de curso del seminario que de repente cambian, pues, cambian y como que le da el estatus. Pero yo creo que nunca debemos perder la esencia de Cristo. Debemos imitarlo a Él, Jesucristo amén. siendo el Hijo de Dios. Mm, Entonces, el fenómeno Napoleón muchas veces sucede dentro de la iglesia. Eh, si quiero te empujo, no sé, pues. Entonces, eso también estaba sucediendo en Corintio. En Corintio las competencias, pero la gente pero el liderazgo eran servidores del Señor. Pablo lo aclara muy bien, pero la iglesia no comprendió bien lo que significaba seguir a Cristo y también tener a sus líderes. Debemos tener una perspectiva bíblica con respecto al liderazgo. ¿Se acuerdan que el Señor dice, los líderes de este mundo se enseñorean de la gente? En cambio, ustedes no será así.
El que quiera servir, el que quiera ser líder, tiene que ser servidor. Mm. Los últimos serán postreros, los Ok. primeros serán primeros. Amén. Es un principio que está en la palabra. Cristo pone líderes en la iglesia para delegarle autoridad, no autoritarismo. Dios le pide a ellos fidelidad, no competencia. Entre nosotros no competimos, sino nos complementamos. ¿Ya? Aquí nadie le hace gallito a otro. Si alguien piensa así, está desenfocado. Entonces, nadie le hace sombra a otro tampoco. ¿Ya? Cristo debe ser el que reina, Él es el rey de reyes. Entonces, aquí, Primera Corintios enseña toda esta riqueza de cómo hacer iglesia en este siglo XXI. Si las problemáticas que vivió la iglesia temprana, también estos principios son aplicables en el mundo de hoy. Por lo tanto, cuando miramos la escritura, tenemos que mirarlo de las dos formas. El mundo bíblico en la cual sucedió el tiempo de Pablo, pero también tenemos que mirarlo, traer esa palabra al tiempo de hoy. ¿Ya? Entonces, como dice John Stott, necesitamos dos miradas, dos lentes, el lente bíblico y el lente contemporáneo. ¿Ya? Y eso nos permite estar sintonizados, conectados con la misma realidad de ayer y la realidad de hoy. Debemos aceptar la corrección espiritual que viene de nuestros líderes espirituales, porque son para beneficio de nuestro crecimiento. Esto es tremendo, hermano. Entonces aquí cuando ahora ya empezamos a desarrollar el capítulo 4 del 1 al 5, interesante lo que dice Pablo. Vamos a trabajar el texto entonces. Aquí tenemos varias versiones. ¿Qué versión tienes tú, Felipe? Nueva Biblia viva. ¿Ah? Nueva Biblia viva. Nueva Biblia viva. Oh, ya. A ver, lee el capítulo 4 del 1 al 5. ¿Alguien tiene otra versión en el panel? ¿NTV? Yo Yo, tengo la yo, NTV Sur. ¿Quién Ah, yo bueno. igual. tiene? ¿Ana Monse? Ya, muy bien. Ya, vamos a hacer tres lecturas. Ya, Felipe, Ana Montserrat, Mano Luis tiene la 1960. Ya. Vamos a trabajar esos tres textos. Así que vamos que se puede. Vamos. Leo, Sí, del 1 al 5. capítulo 4. Bien entonado, Ya. bien respetando los puntos y las comas. Leo en el nombre del Señor. Apóstoles de Cristo. Así que deben tenernos por siervos de Cristo, encargados de impartir los secretos del Señor. Ahora bien, lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza. ¿Qué de mí? En realidad no me interesa lo que opinen ustedes, lo que opinen ustedes de mí, ni lo que opine nadie. No confío ni siquiera en mi propia opinión al respecto. ¿Y los cajones de allá adentro? Tengo limpia la conciencia, pero eso no quiere decir que sea justo. El Señor es el que tiene que juzgarme. Por eso no se precipiten a sacar conclusiones sobre si alguien es buen siervo o no. Esperen a que venga el Señor. ¿Y no te funciona el Él gas? sacará a la luz lo que está oculto de la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Cuando ese momento llegue, cada uno recibirá de Dios la alabanza que me. Amén. Ya. Bueno, interesante lo como dice este pasaje. Hermana Monse. ¿Tú lo fuiste a comprar? Ya, la relación de Pablo con los corintios. Así que a Apolos y a mí consideremos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva.
pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amén. Gracias. ¿Qué más le decía? Mira, interesante, dice misterio, dice los secretos. En vez de decir misterio, dice los secretos de Dios. ¿Ya? Somos administradores. Luchito, lo que leyó la hermana Monserrat. Sí. Hermana Andrea, NTV. La hermana Monse leyó la NTV, pastor. Ah, ya, entonces. Sí, estamos ok. ¿NTV la hermana Monserrat? Sí, Ya, Sí, NTV. ya, sí, me quedé pegado con lo de Felipe, entonces ya, hermano Luchito. Fuerte. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora sí, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, no, que no pondré nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza. Amén. Qué lindo leer hartas versiones, ¿no? Estas versiones permiten ir aclarando mejor el texto y cuando uno trabaja el texto va allí interpretando el mismo texto. Y claro, después está la otra herramienta como los idiomas griegos, otras cosas más, son recursos que uno va de menos a más, pero interesante, si usted no tiene un comentario, es bueno también leer varias versiones y le van aclarando mucho mejor. Dice así el texto, dice así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, aquí la iglesia está llamada, y todos nosotros, quienes creemos en Cristo, estamos llamados a administrar los misterios de Dios, los misterios de Dios que Dios preparó de antemano y donde cada uno, usted y yo somos parte de esa bendición. Así que después dice allí, el verso 2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ya interesante esta frase, la palabra fiel. Entonces ahí, comparado con el liderazgo de hoy día, por ejemplo, a la gente se le valora en el mundo secular por las competencias, ¿cierto? Por las competencias que tiene. En cambio, en el reino, distinto, no son las competencias, son la fidelidad. Fidelidad. Entonces aquí dice, la pregunta dice tres juicios que Pablo allí nos muestra en el texto. ¿Por qué Pablo pide que lo llamen siervo y administrador? En primer lugar, servidor en griego es hiperetes. Hiperetes originalmente era uno de los remeros esclavos que manejaban las grandes remos que impulsaban las naves. ¿Sabes? Los hiperetes o los huperetes que le llaman también eran esclavos que movilizaban la nave y estaban debajo y ellos recibían toda la mugre de la tripulación de esa embarcación. Eran esclavos, pero era algo denigrante para ellos. Denigrante. No, 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 no. Eh, entonces, cuando miramos este pasaje, servidor en griego, es eso, ¿ya? Entonces nos llama siervo.
siervo, siervo. Después viene la palabra mayordomo, ahí viene lo que es oikonomos, en griego, que estaba a cargo de la administración de la casa o propiedad. Controlaba el personal, distribuía los recursos, pero no era el dueño. Ahora el Señor nos manda a administrar los misterios de Dios, pues. Nos manda a administrar la iglesia de Dios, la labranza de Dios, el edificio de Dios, todo lo que implica el ministerio. Y cuando habla acá, Pablo dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, o por tribunal, dice, humano. Y allí empieza y dice, ¿cuál debe ser el requisito superior para ser un administrador? La fidelidad, y dice, la casualidad de un administrador o mayordomo es que sea digno de confianza. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de mí, de usted. ¿Se acuerda cuando habla de la parábola allí de los talentos? Al que le entregó cinco, al que le entregó dos, al que le entregó uno, y eso lo multiplicaron. Y el que recibió uno, ¿qué hizo? Lo escondió y no lo trabajó. Entonces, hay dos tipos de, allí cuando rinde cuenta, uno, esos dos lo trabajaron, pero el que recibió uno lo escondió. Y el Señor le llama a los dos primeros siervo fiel, siervo fiel. Pero al que no hizo nada, no lo trabajó, ¿qué es lo que hizo? Lo trató como negligente, perezoso. Hoy día nosotros es importante que nos identifiquemos de ser fieles al Señor. Más que cantidad, seamos fieles en lo poco y hacerlo bien para la gloria de Él. Entonces, en el reino se mide de esa manera. No es la cantidad, sino la fidelidad. ¿Estamos bien o no? Amén. Amén, cierto. ¿Qué hay algún comentario? ¿Estamos bien? Así se ve a la luz de las escrituras. Amén. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver los tres juicios que allí encontramos en el pasaje. ¿Cuáles son los juicios sometidos a un administrador para si es realmente relevante? Aquí vemos lo siguiente. Según el pasaje, encontramos tres juicios allí, según el texto. Juicio de sus propios semejantes, el propio juicio que uno hace y el juicio de Dios, ¿se acuerda? Cuando dice allí y manifestará la intención del corazón, entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Ahí cuando Dios juzgue un día. En la iglesia de Dios vamos a ir viendo todo esto de que cuando hablamos de ir corrigiéndonos, existe la, lo que se llama la disciplina, la amonestación, y cada uno debe interpelarnos cuando alguien está saliéndose de los principios que Dios nos normó por medio de su palabra. Entonces Pablo aquí menciona este juicio, juicio de sus semejantes. Todos admiran las cualidades de la honradez, por supuesto, la fiabilidad, generosidad, espíritu de sacrificio, amor. El juicio más aceptado es la de las personas maduras espiritual. Por ejemplo, hay gente que frente a situaciones adversas, difíciles, complejas, la gente tiene altura de mira para enfrentar las, las situaciones. Eso en cuanto a gente madura, madura en la fe. Ya no es un niño, no es que le da berrinche. ¿Se acuerda cuando ahí en el capítulo 3 Pablo tiene que tratarlo como niño? Dice Mm. allí, de manera que yo, hermano, no pude hablar como a espirituales, dice, sino como carnales, como a niños en Cristo. Entonces, a medida que va Pablo abordando todo la resolución de conflictos, los conflictos que estaba viviendo la iglesia de Dios que está en Corintio, ahí está, la iglesia de Dios que está en Corintio, tenían que ellos ir asumiendo una vez más la madurez y así de esa manera ir, ser capaces de resolver sus conflictos. Número dos, el propio juicio ahí. Juicio propio que puede estar nublado de alta estimación.
desequilibrio, orgullo, vanidad. ¿Se acuerdan? A veces uno dice, bueno, disculpa que sea autorreferente, dice alguno. O de repente es muy autorreferente y a veces no acepta otro que le corrija. Mm. Todo lo que hace lo hace bien. Y eso lo puede llevarnos al orgullo y a la vanidad. Como dijo allí el rey Salomón, vanidades, vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Nada. ¿Y qué es vanidad? Que no tiene vida. Esperamos que en nosotros no exista eso. ¿Ya? La palabra del Señor allí a través de Pablo, cuando le escribe en Romano, dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y eso es lo que Dios espera, que seamos, eh, vivamos la vida cristiana en una vida de equilibrio y con humildad, pues. Y número tres, el juicio de Dios, como dice acá el texto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Interesante, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿por qué debemos, por qué no debemos juzgar antes de tiempo? La pregunta, ¿por qué no debemos juzgar antes de tiempo? Solo Dios conoce las circunstancias, las luchas, los secretos y las debilidades. Solo Dios conoce las motivaciones. Dios ve las intenciones. ¿Qué dice Hebreos 4, 12 y 13? Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva, Los 4, 12 y 13. sí, y eficaz. Fuerte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Está bien? Amén. Sí. Interesante. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, interesante cómo la palabra de Dios nos interpela. Pablo en otro texto también dice, eh, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Solo Dios juzgará a sus administradores. No hagamos nosotros ese juicio, porque también nosotros vamos a ser juzgados por el Señor. Estamos en la misma, ¿cómo se dice? En la misma condición. Entonces, Mm. es importante que dejemos que el Señor sea el soberano de nuestra vida. Amén. A seguir avanzando. No sé si hay algún comentario, una pregunta a lo que hemos ido desarrollando. Se, Pastor, cuando yo empecé los caminos del Señor, había ¿Ya? una hermana que ella me guió, me dio la leche espiritual y me Ya. hablaba de la palabra de Dios que era como una espada de 2 filos y que penetraba los huesos. Decía, pero ¿cómo? ¿Qué espada será? No entendía cuál es la espada que me habla la hermana Laurentina hasta que llegué a entenderlo, pero eso me quedó muy marcado de mis primeros comienzos en el Evangelio. La espada de doble filo que penetra y partir el alma y el espíritu y las coyunturas y hasta los tuétanos. Eso me quedó muy marcado en mi mente y después con el tiempo en mi corazón. Bueno, yo doy gracias al Señor, hermano, porque usted igual en la semana, bueno, yo aquí la hermana Gladys igual siempre estamos comentando ahí por el WhatsApp lo Sí, que vamos descubriendo, y entonces eso también, amén. no solamente nos conformamos con la clase de cada martes, sino que también hay una retroalimentación. Y Así es es. que bueno eso, porque eso es lo que debe estar en nosotros. Ahora, cuando está eso, yo creo que estamos en un
avivamiento espiritual. Si Amén. la gente no estudia la palabra, es difícil que esté avivada. Así es. ¿Quién ¿Cómo? produce avivamiento en nosotros? Es la palabra. Amén. Por eso el Señor allí exhorta, allí en Efesios eh, dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién no alumbra? Cristo. Entonces yo cada vez que veo hay sencillez, hay una búsqueda de Dios, yo digo, estas personas están viviendo un avivamiento, Mm, amén. avivamiento, avivamiento. A veces uno espera que sea todo masivo, pero sabe, si está ardiendo esa llama en usted y en mí, es porque el Espíritu Santo Él nos coloca el hambre por Dios. Uno tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. Amén. ¿No es así, hermana del panel, hermana Nivia, hermana Montserrat, hermana Laurita, hermana Andrea, Amén. eh, aquí lo del panel, hermano Felipe? ¿Estás en un avivamiento tú? ¿Ah? ¿Estás en un avivamiento? Yo creo que sí. Amén. Bueno, estos días estamos celebrando el metodismo, ¿de uno? Los metodistas están celebrando el movimiento que sucedió allá en Inglaterra con Juan Wesley, Corazón ardiente. en el corazón ardiente. Entonces, imagínense toda esa riqueza. Después se impregnó Alberto W. Simpson, nuestro fundador de la Alianza Cristiana Misionera, y donde él con esa llama vista de una vida de santidad, una vida profunda, es porque todos fueron impregnados del mover del Espíritu Santo que sucedió allí en Europa, y eso después vino a Estados Unidos, y eso lo llevó a evangelizar, llevar el mensaje al mundo entero. Entonces, si hacemos las cosas que hacemos, es porque el Espíritu Santo nos mueve. Es decir, nosotros allí solamente somos la pieza que Dios está usando en este tiempo. Así que, Mm, hermano, hermana, siéntase bendecido, avivada por la palabra. Yo le animo que hablaba con Manuel Luis acá, mi tocayo, diácono discipulado, de poder que se encienda esta llama, poder seguir trabajando con los nuevos creyentes, con la membresía, con el liderazgo, que la gente hoy día como iglesia la gente tiene mucha alternativa de estudiar la palabra. Entonces, esperamos en el Señor que más gente se sume a estudiar la palabra. Y claro, eso traiga un despertar en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, traiga un despertar en nuestra localidad y el Señor dice, añade los que han de ser salvos. Y la gente, inclusive, ¿cómo empieza a hablar de la palabra cuando está empapado de la palabra? mm, amén. Luchito, ¿algún comentario? Hermano Amén. Alfredo, hermano Héctor, Por acá yo, pastor, escuchamos a la hermana Monserrat. em, el que escuchaba todo lo que usted estaba mencionando y tiene tanta razón en todo en realidad, en muchas cosas que me han ido haciendo sentido hace ya un tiempo y el otro día, no me acuerdo, no este domingo, el domingo antes pasado en la iglesia tuvimos un culto en la primera de allá del centro. Y fue un culto súper emotivo en donde habla de esto que usted está mencionando, el avivar, avivamiento, perdón. Porque en mi caso, aquí hablando de manera personal, de repente estamos todos como muy apagados, y me incluyo. Y ese día el pastor nos hablaba que así como nosotros de repente organizamos nuestro tiempo para hacer miles de cosas, para cocinar, para ir a trabajar, para ver a los niños, para hacer esto, y dejamos en último minuto, si es que nos alcanza el tiempo, ese momento para Dios. Y nos cuesta como ponerlo a Él de prioridad en nuestras vidas, porque estamos tan llenos de cosas que hacemos todo lo demás y lo último lo dejamos para Dios. Entonces él hacía ese llamado de atención. De hecho, el culto, no sé, desde que empezó hasta que terminó me lo lloré completo, salí con los ojos hinchados. Y yo decía, ¿cuánta verdad hay ahí?
Y el pastor decía, es tan simple como, así como nos hacemos el hábito de todos los días, no sé, lavarse los dientes, ese mismo hábito nos tenemos que hacer nosotros para poder seguir a Cristo y tener ese momento exclusivo para tener esa conexión con Dios y conversar, leer su palabra, entregar nuestro día a Él. Y muchas veces no lo hacemos. Y muchos de los creyentes y los cristianos que vamos a la iglesia constantemente no lo hacemos. Entonces me hizo tanto sentido. Yo decía, hoy uno, claro, yo de repente digo, ya tal día voy a hacer, no sé, voy a hacer deporte. Y todos los días hago deporte. Y resulta que, ¿y Dios, en qué momento, a dónde lo dejó? Entonces, como ya llevo harto tiempo como en este proceso y este año ya he sido más, tratar de ser más consecuente, llegué a mi casa y lo conversé aquí con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, y yo dije, de ahora en adelante yo voy a destinar tiempo a Dios todos los días. Y a mí me cuesta levantarme tan temprano, porque ya me levanto muy temprano para empezar mi día con todo lo que tengo que hacer. Y yo dije, me voy a levantar más temprano y antes de irme, voy a hacer mi devocional, voy a orar y lo voy a hacer un hábito y esto tiene que ser todos los días de mi vida. Y empecé y dije, el que quiere lo puede hacer conmigo y el que no, no, porque yo no puedo obligar a nadie. Pero ya con que me empezaron a ver que yo estaba siendo constante en esto, se me empezó a sumar mi pareja, me decía, ya, yo me voy a levantar contigo, hagamos devocional. Ahora ya estamos haciéndolo con mi hijo que tiene 11 años, que él también en la mañana tempranito se levanta y me dice, mamá, ya tenemos que hacer el devocional. Entonces estamos estudiando la palabra, Qué hacemos lindo, reflexión hermano. en la mañana, oramos y, y es bonito, pues igual me emociona bastante porque, como le decía a usted, Dios es todo para nosotros. Amén. Amén. Nos ayuda en todo, en, está de manera incondicional y a nosotros nos cuesta. Así que, bueno, ahora estoy agradecida, bueno, de lo que hemos ido aprendiendo acá y también de poder seguir siendo fiel, ser siervos fieles, como Amén. decía ahí en su palabra. Así que eso, hoy me extendí, pero sentía que hay que decirlo. Sí. Qué bien, pues, hermana Monza. Y yo Mm, creo que el Señor. Y lo otro que también, una de las cosas que nos cuesta hoy día, si bien es cierto, vamos a sentir gozo, y cómo eso también tenemos que, también el Evangelio es emocionante, pero también es racional. Y a veces solamente quedamos en la emoción, por eso a veces de repente somos inestables, es porque lo tomamos bajo lo emotivo, ¿no? Entonces, si usted ve a la luz de la palabra, en Romanos capítulo 12 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tanto agradable a Dios que es vuestro culto racional. A veces hoy día, o la gente, donde más concurre cuando se usa lo emotivo, pero cuando uno lo convoca a orar, lo convoca a estudiar la palabra, porque es más racional, la gente no va. mm, Y eso es una tremenda realidad. Ahora, si el mismo Pablo dice que es un evangelio de convicciones. Entonces, aquí sienta o no lo sienta, yo sirvo al Señor. No depende de mi sentimiento y que hoy día ir al culto o sentí hacer esto. No, yo creo que es la palabra, es el Espíritu Santo, el pone el querer como el hacer por su amén. buena voluntad. Amén. Pastor, también es bueno, o sea, cuando uno ya va creciendo, eh, vamos creciendo en los caminos del Señor y uno se va empapando de la palabra. Bueno, siempre pienso yo de que mientras más estudio, me doy cuenta que menos sé, Exactamente. y, pero en este tiempo el Señor a mí me dio, siento yo en mi corazón que Él me dio una misión de compartir con mi familia lo que es el Señor en nuestras vidas y lo que Él puede hacer en nuestras vidas.
con mis hermanos, carnales me refiero yo, porque mi familia somos, mi hermana y yo éramos los únicos, pero Ya. por gracia del Señor ahora ya vamos sumando, somos cuatro, cinco, como seis ya. Y doy gracias al Señor que Él ha visto en su hija y le da un poco, lo mínimo de sabiduría y eso poderlo compartir con los inconversos, porque estamos en unos tiempos tan complejos, pastor, que uno sabe que ya estamos en los últimos tiempos y uno tiene que hablar de la palabra del Señor, de Cristo Jesús, el Salvador, el Espíritu Santo, que nos mueve. Y Él es el que nos mueve también a hablar del Señor sin miedo, con valentía y buscarlo siempre y compartir de la palabra del Señor a los que aún no los conocen, como yo tuve la gracia de conocerlo a Él, Mm, por gracia de Él. Entonces yo creo que correcto. nosotros debemos ser valientes y hablar de este Dios maravilloso, que es un Dios de miles de cualidades, sanador, humilde, amoroso, que su corazón es una fuente inagotable de amor. Y de todo lo que uno va aprendiendo, uno tiene que ir compartiéndolo con las personas que aún no creen en Cristo como su Salvador. Sí. En ese tiempo estoy yo, en eso. Mm, Dejé cosas importantes, muy importantes, pero para poder predicarle de la palabra a mis hermanos consanguíneos. Y esto me sirve mucho, el estar siempre alimentándome de estos discipulados, para mí son muy importantes. Por eso, cuando no estoy en una clase, como el domingo, porque de verdad no sé por qué no supe, pero después uno tiene tiempo para verlo, para eso hay hartas instancias ahora. El Señor dio la inteligencia a los hombres para crear todas estas cosas del Internet, para poder seguir estos discipulados y seguir alimentándonos todos los días. Por gracia de Dios yo lo hago todos los días. Tengo mi tiempo para mi Señor, leer la palabra, todo para hacer, escuchar alabanza, porque las alabanzas también son oraciones cantadas, dicen por ahí. Y eso, seguir adelante contando la nomás palabra. en esta carrera. Amén. Amén. Gracias, hermana. Alguien también está comentando, pueden usar el chat, pero ahí voy a pedir a alguien que abra el chat, porque hay un comentario también en el chat, pero no puedo abrir yo acá porque si no, así que también hay comentarios en el chat del Zoom. ¿Alguien lo puede leer? No sé Dice, si. necesitamos alimentar nuestra vida espiritual todos los días, estar con Él, de tal manera que podamos enfrentar el día a día con la guía de Dios. Pastora Laura Parra. Ah, ya, gracias, Laurita. ¿Ves? Cuando, todas esas alternativas podemos usar. Cuando no Así. podemos hablar, podemos usar el chat. Muy bien, gracias. Luchito, ¿tú vas a decir algo? No, más que nada el verso 2, donde ¿Ya? dice, ahora bien se requiere que los administradores y cada uno sea de los fieles. Lo comparo también con Hechos, donde dice, buscar hermanos, nosotros, que de varones, los hermanos llenos de... Este es un pasaje muy importante, estos versículos, Sí, porque a veces cometemos el error, todos cometemos el error, de elegir personas cuando buen amigo, buena tela, pero no nos fijamos en las cualidades. exactamente. Entonces, después, cuando hay conflictos dentro de las iglesias, que ahí nos fijamos la razón, Sí, claro, porque no buscamos lo que realmente Dios quiere, que es la voluntad de Dios, la voluntad de los nosotros. sí. Entonces, vale, ahí tenemos que ser sabios, saber ver, buen testimonio, orar. Tiene que ver con el carácter.
Por ello es importante la tarea doctorado, ¿eh? O sea, todos Sí, sí, que vean qué persona no Las diferentes cualidades de cada persona. sí. claro, claro, aquí hay que ver que no tengan el tema de la billetera, todas esas cosas, y cuando los chavos, a veces pues muy humilde, pues más capaz que uno. Exacto, Entonces exacto. van ahí diciendo, Y por eso el Señor es claro ahí cuando dice, el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el Corazón, piuque, el corazón. el Entonces Dios corazón, mira el piuque, ahí es, mira, como dice la palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Él ahí nos interpela tal como somos. Muy bien, vamos a seguir la segunda sección, siervo humilde versus orgullosos. Eh, Nunca hay una frase popular, nunca olvidarse que un día fuiste ternero. amén. Hay una frase de eso. Eh, Sí, de repente hay gente que sucede de noche a la mañana, progresa y le va bien. Si que me acuerdo, te saludo. No me acuerdo. Eh, mi hijo de repente comenta así, pues, papá dijo, sí, sí. Papá, de repente tengo mis compañeros que hablan con la papa caliente, papá. Eh, Entonces, ya, bueno, eso es, aquí nos enseña. ¿Por qué no debían pensar más allá de lo que está escrito? Vamos a trabajar el texto. Ya, de nuevo a leer el texto del 6 al 13. Yo voy a leer en la Dios habla hoy que dice de esta manera. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien, poniendo por ejemplo a Apolos y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo. Mira, hinche, dice esta versión, nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otro. ¡Wow! Como lo que dijiste de Luchito, ¿cierto? Eso. Verso 7. Pues, ¿quién te da privilegio sobre lo demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer, ustedes ya son ricos y ya tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad. Hay una ironía de Pablo aquí, ¿eh? Para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, los que a causa de Cristo pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed, falta de ropa. La gente nos maltrata. No tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como basura del mundo, como desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. Hasta ahí el texto. Interesante cómo va mm, describiendo lo que Pablo vivió en carne propia
con esta iglesia y con donde también eh, él allí hace claro esto. Entonces, permanecer dentro de las normas bíblicas, hermanos, siempre. Podríamos ser también un dicho popular de la época, como dice, muchas veces hablamos de esto, a veces más tomamos cosas de lo que la sociedad nos marca, pero, ¿sabe? Debemos ir a los patrones bíblicos. Entonces la pregunta dice, ¿en qué caso usted aplicaría el verso 7? De un ejemplo. ¿Qué dice el verso 7? El verso 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O quién tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloría como si no lo hubiera recibido? Muchas veces podemos decir como pastor, hoy yo tengo esta iglesia, hoy, pero es por gracia de Dios, ¿no? O tengo Amén. este ministerio, Sí, entonces es por pura gracia. O tengo este diaconado, o así esta es. tarea. Así es. Entonces los corintios tenían riqueza, tenían todos los dones, todo, todo, pero de acá los apóstoles estaban en lo último. Mm, Ellos pasaron hambre, les faltó ropa, dice, no injuriaban. Entonces, a veces pasamos estas situaciones adversas dentro de la propia iglesia. Interesante ver esto de Corintio, porque vamos a ir viendo más situaciones que hoy día, cómo la sociedad hoy día está viviendo. Mira, hoy día la iglesia tiene que ser capaz de resolver sus propios conflictos dentro de su propia comunidad de fe. Pero a veces cuando no estamos pensando al tiro en las cosas de lo judicial. Y más adelante vamos a ver que lo mismo aquí en Corintios, los hermanos se demandaban en los tribunales allá de afuera del mundo. Entonces Pablo tiene que corregirle diciendo, no, ustedes resuelvan sus problemas ahí. Entonces esto, el mundo hoy día, por eso hoy día es un mal testimonio. Si van allá o se acusa o se demandan. Y eso ha sucedido siempre. Sería triste ver pastores que denuncian a otros. Entonces, se ve en todas las corporaciones. Y eso también sucedió en la iglesia temprana. Aquí en Corintio también tenemos esos ejemplos. Cuando vayamos avanzando más, ahí vamos a encontrarnos con situaciones donde los cristianos se demandaban allí en los tribunales de justicia fuera. Es lo mismo, como hay un refrán, ¿cierto? Cuando dice acá, podríamos también, un dicho popular, la ropa se lava en... Como suyo de la casa. casa. Exactamente, ahí tengo un dicho popular. Ahí está, esa es la frase que andaba buscando, no lo podía encontrar. Podría ser también un dicho popular de la época. La ropa sucia se lava en casa. En casa. ¿Ah? Muy bien. Entonces, damos ese ejemplo. ¿Realmente los corintios estaban saciados, ricos y reinaban? ¿Por qué Pablo expresa así? Compare también el verso 10. En otras palabras, era una ironía sarcástica, porque en otras palabras ellos como que no le daban ni cosquilla lo que Pablo allí le estaba corrigiendo. Entonces ellos también, aquí Pablo tiene que hacer una ironía sarcástica. ¿Qué dice el verso 10? ¿Qué dice el verso 10, Felipe? Verso 10. Por obedecer a Cristo somos unos tontos, mientras que ustedes, claro, son los sabios. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Ustedes son honorables, ustedes pues. Es interesante. Hermano Héctor, ¿qué dice el verso 10 en la Reina Valera? Verso 10. ¿Sí? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas nosotros prudencia, Cristo. No nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ahí está, gracias. Hay una comparación, hace un paralelo Pablo aquí de lo que eran los corintios y lo que eran los apóstoles. ¿Entiendes? Mm, Ellos, allí, ellos tenían todo como el de la ganar, y a veces como tenía, esa frase como se dice, tienen el sartén por el mango. Entonces, mm, claro, ante la opinión pública, ellos tenían el sartén por el mango.
humanamente. Hoy día también puede pasar eso también dentro de la iglesia. Hoy yo tengo el sartén por el mango, pero, ¿sabe? Nosotros tenemos que usar los recursos espirituales. Si bien es cierto, la iglesia es un organismo vivo que tenemos los dones, la palabra, pero también es una organización. Y a veces la iglesia se va de un péndulo a otro. Por ejemplo, cuando es organización solamente se toman los estatutos y reglamentos y olvida que es un organismo vivo donde está el cuerpo de Cristo y a veces puede suceder que con eso es una herramienta que al final puedo atropellar lo que pasaba en Corinto. Pero cuando se toma el equilibrio entre, ya, estamos organizados de esta manera, pero también está la palabra. Entonces hay que encontrarse la organización con el organismo. ¿Me explico, Felipe? ¿Sí? Porque a veces eso sucede en la iglesia, a veces le damos más énfasis a la organización y defendemos la organización, pero a veces descuidamos a las personas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo acá lo que estaban cuidando, como cuidando más la institucionalidad, ¿cómo se llama? Lo que dirán, pero los apóstoles la estaban pasando pésimo. Entonces, por eso Pablo apela a esto y hace una apologética, una defensa al ministerio del servicio al Señor. Entonces, en esta ironía sarcástica, Pablo compara el orgullo, la autosatisfacción, el sentimiento de superioridad de los corintios con la vida que lleva el apóstol. Entonces, eso también pasa hoy en día y puede pasar. Dios nos libre. Nadie dice, yo no beberé de esto. Estamos en una constante. Y cuidado, nos puede dar el fenómeno de Napoleón, el síndrome de Napoleón, ¿ya? A veces el cargo nos pasa, ¿ya? Nos pasa. ¿Por qué Pablo dice que los apóstoles son los postreros sentenciados a muerte? Ay, que vamos a trabajar esto. Ya. ¿Por qué? Cuando un general romano ganaba la victoria, se le concedía entrar y desfilar el triunfo por las calles de Roma, con todos los trofeos que había ganado, incluyendo a los postreros esclavos. Allí todos los esclavos eran parte de eso. Y el último de la fila que luego irán al Coliseo a enfrentar la muerte. Cuando tomaban rehenes a los esclavos o de los pueblos conquistados, se lo llevaban al Coliseo y allí lo mataban. Entonces también Pablo dice, así también somos llevados nosotros por esta sociedad donde a veces es tan hiriente que al final, en vez de darnos, como dice, la estabilidad, nos den la garantía, nos abofetean, dice, nos insultan, nos injurian, somos el desecho, dice, y ahí hablan los versos 11 al 13, dice que hemos recibido hemos sido abofeteados, darle paliza, nos han insultado, hemos recibido el asunto que somos la escoria, la basura del mundo, somos el desecho, el desprecio total. ¿No fue así también con el Señor Jesucristo? Hacemos la pregunta paralelo. A Jesús no lo bofetearon, lo insultaron, Sí, Señor. era como la escoria, el desecho, el Hijo de Dios, Amén. también, pues. Si al Señor lo hicieron, también hoy día sucedió también. Por eso habla ¿recuerdan? El Sermón del Monte cuando dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperan, os Mm, persigan, diciendo mm. cosas, mintiendo. ¿Sabe? Hoy día el gran daño, como dice, muchas veces vemos el único ejército, ahí está, el único ejército que deja a su soldado herido es la iglesia. Sí. El rescate, usted vio la clase anterior, ¿cierto? Cuando vimos ahí cuando Estados Unidos invade a Irán y rescatan al piloto, hasta que lo rescataron. Mm, Si la iglesia hoy día hiciera ese trabajo, ¿cuánto rescataríamos? ¿Y cuántos soldados hemos perdido? ¿Cuántos sí. soldados heridos y están ignorados y no lo hemos ido a buscar al rescate? El Señor nos ayude, hermanos.
a ser esa iglesia que rescata a sus soldados. Pero Amén. he leído un libro donde dice, es el único ejército que deja a sus soldados en la batalla tirados, no van al rescate. El Amén. Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuanto más nosotros, como iglesia, estamos llamados a ir al rescate de nuestros soldados que han caído, se han tropezado, y nadie es perfecto. Todos cometemos algún error, una falta en la vida. Y allí Pablo también, siendo perseguidor, ¿cierto? Él llama a que tengamos esa actitud de bondad y de restauración. Vamos avanzando. Mira, aquí y la última parte, del 14 al 21 ahora. ¿Quién me ayuda con la lectura? Con voz fuerte, claro, preciso, respetando los puntos, las comas, la exclamación. No escribo esto para avergonzar, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aún tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel del Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Amén. Qué lindo, gracias, hermano. Bueno, aquí Pablo, en la segunda parte de este pasaje, habla como un padre. Esta actitud paternal, como cautiva, trata de llegar al corazón de los corintios que tenían una actitud totalmente altanera, orgullosa, pero aún lo sigue persuadiendo bajo el amor de Cristo. Cuando lleguemos al final, cuando alcancemos al capítulo 13, cuando habla el amor ágape, que la Pilar Sordo, la psicóloga, lo interpretó mal a todo esto. Lo aplicó al matrimonio, habló de cosas que... Pero es el amor de Dios el que actúa ahí. Cuando dice el amor es sufrido, es benigno, es paciente, no busca lo Sí. suyo. Es el amor de Dios, el amor ágape. Y Pilar Sordo hablaba de que, como psicóloga, lo interpretó de que como que allí fomentaba el machismo, que la mujer tenía que sufrir por el hombre. Pero no, este amor habla del, no el amor eros, porque el amor eros es el amor del matrimonio. Pero acá cuando habla de Juan, 1 Corintios 13, la preeminencia del amor habla del amor de Dios, el amor verdadero. Dios ha sufrido por nosotros, es Amén. benigno, todo lo cree, todo lo espera, y Gracias, todo lo Señor. soporta. Entonces, Él soportó todo allí en la cruz del Calvario. Entonces, en la vida encontramos distintos tipos de amor. El amor filial, el amor fraternal, hay distintos tipos de amor. El Mm, amor, el amor, el que habla acá Pablo cuando llega al capítulo 13, es el amor ágape, el amor de Dios. ¿Ya? mm. Cuando lleguemos allá, vamos a desarrollar desmenuzar eso, Ese amor. ese amor. Muy bien, gracias. Pero acá hablando de acá, dice, ¿cuál es el sentimiento de Pablo a los Corintios? Un sentimiento paterno, ¿ya? Es lo que hoy día también la gente necesita hoy día, de tener esa actitud de decir las cosas, pero claro, directo, pero también hablarle duramente, como se dice, amonestarlo, pero siempre con el asunto que me motiva el amor a hacer.
¿ya? Entonces, amonestar allí significa nutein en griego, advertir el consejo que da el padre a sus hijos. Y allí Pablo está eso. No es para humillar, sino para encauzar a un hijo que se ha desviado. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y Corintio se había desviado. Entonces aquí Pablo como apóstol, como pastor de la iglesia, está encauzando para que los corintios vuelvan a la senda correcta del Evangelio. Y habla del ayo. Ayo significa tutor o maestro. Y ahí viene pedagogo, pedagogía, el ayo. Un esclavo anciano que acompañaba todos los días a un niño a la escuela, le enseñaba cuestiones morales y eh, se cuidaba de su carácter y trataba de hacerlo hombre, pero no era padre. Eso es lo que hacía un tutor, un ayo, ¿ya? Es lo que también Pablo está haciendo aquí con esta iglesia. Por eso se llama la serie, una exhortación divina frente a una iglesia desordenada. Desordenada. ¿A quién pone Pablo de ejemplo aquí digno de imitar en estos versos? ¿Quién es el ejemplo ahí que está? Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Conocería Pablo el poder de los que andaban envanecidos? ¿Conocía Pablo el poder de los que andaban envanecidos? Por eso le habla. Y Pablo tenía todo el tema de ver las conductas que ellos allí tenían. Conclusiones. Terminamos entonces con esta conclusión. Dios levanta líderes en cada iglesia para delegarle autoridad. Como decía nuestro hermano Luis, somos administradores. Y allí tenemos que enfatizar más que la habilidad, tenemos que enfatizar el carácter. A veces nosotros decimos, oye, el hermano es bueno para clavar, eh, para cocinar la hermana. Lo dejamos en ese ministerio. Pero quizás cocina muy rico, pero quizás no tiene el don del servicio. A veces sucede, de repente dice, nos falta maestro de escuela dominical, pero saben, la hermana estudió pedagogía en educación, tiene un máster, pero a veces no, quizás en el colegio, en la universidad, excelente, pero cuando tiene que administrar o enseñar la palabra de Dios, no pega ni junta. Pero también yo he visto la gente que también ha sido dotado de los dones del Señor en la educación allá, pero también en la iglesia también, porque es un don, entonces está sintonizado. Entonces, y sobre todo el sello allí, la humildad, ¿no? Ya, entonces, un ejemplo. Hay gente que hoy día dice, bueno, vamos a buscar un tesorero. Y a veces uno va por el lado del título de hermano que estudió en Harvard, fue ministro del presidente, ¿no? Dejémoslo ahí como tesorero. Quizá administró muy bien el país con el presidente que se fue, o con el que viene, o el que está, pero quizá no administra bien los recursos de la iglesia. Él fue, Son harto menos. exacto, Son harto menos. exacto, pero es el reino. Entonces, Dios levanta líderes en cada iglesia para delegarle autoridad. Debemos permitir que Dios trate con nuestro carácter para tener humildad. Eso es importante, hermano. El carácter. El carácter. Un día, mire, los grandes problemas de la iglesia son, mire, el 80% que un pastor debe lidiar en una congregación son el carácter de las personas. El 10%, perdón, el 80%, el otro, el 5% tiene que ver con enfermedades, otras situaciones más, temas mentales o temas así de impedimento. Pero el 80% de una congregación, de los problemas de una iglesia es por el problema de carácter. Y ahí a veces los pastores tienen a veces le da úlcera, preocupaciones. Sí. Entonces el Señor nos ayude. La exhortación de un líder espiritual
nos ayuda a crecer y madurar si somos dóciles y ponemos en práctica los consejos de la palabra de Dios. Amén. ¿Ya? Siempre, por eso es la exhortación divina, frente a una Mm. iglesia en desorden. Siempre Dios quiere lo mejor. Amén. Amén. Amén, papá. El texto que tenemos aquí para memorizar. Felipe, ¿puede leerlo fuerte, que te escuche toda la labranza? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. ¿Alguien del panel que lo pueda leer? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Amén. Este es el texto clave de nuestra lección de hoy. Repaso. ¿Verdadero o falso? Un servidor hace referencia a un guerrero romano triunfador. Falso, Mm, ¿cierto? falso, falso, sí. Número 2. Un administrador tiene a cargo una casa, pero no es el dueño. Verdadero. Verdadero, muy bien. Número 3. Pablo era el mejor tutor que tenían los corintios. Falso. Falso. Verdadero. A ver, Falso. falso, sí. ¿Quién es el mejor referente? Cristo. No Amén. olvida que es el fundamento. No es Pablo, no es Apolo, no es Cefas. ¿Recuerda que dijo? Sí. Número 4. Los postreros sentenciados a muerte eran las personas que iban último en la caravana y terminaban en el circo romano. Verdadero. Muy bien, verdadero. Ah, está atenta. Ya. Número 5. El juicio más importante de todo es de nuestra conciencia. Falso. Falso, ¿cierto? Es de Dios. Debe ser de Dios. Muy bien, esa debe ser de Dios. Número 6. Cuando Pablo le dice a los corintios que estaban saciados, eran ricos y reinaban, eso no era cierto, sino una ironía. Verdadero. Verdadero, muy bien. 7. El requisito mayor de un buen administrador es la capacidad para que siempre haga las cosas correctamente. El Falso. requisito mayor. Mm. Número 8. Bien, hermano Alfredo. Número 8. Como siervos y administradores debemos recordar siempre que compadeceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta. Verdadero. Muy bien, muy bien. Que el Señor nos bendiga en esta jornada. Hermana Nivia, ¿qué es lo que más le llamó la atención de esta clase? Está muteada, no se escucha. Hermana Sandrita, ¿qué le pareció qué es lo que le llamó la atención de la clase? Bueno, ¿cierto? Bueno, vamos a ir terminando. Le voy a dar una tarea de investigar, hermanos míos. Yo le había compartido un libro que teníamos que leer, pero ahora sí que va en serio. Se llama El Enrejado y la vida. Lo voy a compartir ahí en PDF. Solamente van a leer, vamos a ir leyendo los primeros capítulos. Lea el primer capítulo que significa El Enrejado y la vid, página 13 en adelante. Y lo comentamos en la próxima clase. Lo El comentamos en la enrejado de próxima. qué? Se lo llaman El Enrejado y la vid. Y David. La vid, sí, vid de viña, Ah, ya, la ya, ya. uva, Ok. vid. Entonces, porque a veces Página la iglesia 3. está, porque la iglesia a veces está más preocupado en el enrejado, ¿ya? Y no está preocupado en las personas. Está Mm, viendo el enrejado aquí, allá, pues eso, pero está viendo la viña.
la viña del Señor. Entonces, ese es el libro que vamos a ir desarrollando. Se lo comparto ahora en los grupos para que ustedes lo lean. Ahí va, ahí se fue. Entonces llegó a sus grupos, ¿sí? ¿Pueden confirmar? Sí. Sí. Ya. El enrajado, ya. Entonces solamente vamos a ir leyendo uno por capítulo, vamos comentando, así que lo traigan leído la próxima clase. Interesante esta lectura complementaria a la lección. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor. Dar Amén. gracias al Señor. Hermano Héctor, nos despide con la oración final, Amén. con voz fuerte para que le escuchen acá en el panel. ¿Vieron? Sí. Amado Padre, te doy gracias esta tarde, esta noche, porque como recibí tu palabra, hemos aprendido más de tu palabra, Señor Dios. Bien, Padre amado, esta enseñanza, por este estudio que estamos, gracias por cada hermano que está aquí, Señor, convígalo, Señor bendito Dios, sabe lo que Dios está aquí, también bendiga donde está, así también en la que se ven, Dios mío, a frente de las hermanas, bendiga nuevamente, a ella, familia, así también está, familia, bendiga, Señor. Gracias por todo, gracias por tu palabra, gracias por el pastor que puede enseñar esta palabra, Dios mío, a nosotros. Gracias por aprender, Señor, y bendito Dios por esta palabra. Cada día, Señor, bendito Dios, aprendemos, nos sorprende tu palabra, Señor, porque no entendemos tan bien a veces, sobre todo cuando estamos recién, Señor, bendito Dios. Gracias. Amén. 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 Bueno, la próxima semana traigan estudiado el capítulo 5 de Primera Corintios, el caso de inmoralidad, así que el Señor les bendiga. Amén. Muy buenas noches. Después vamos a ver el capítulo 6, los litigios en los tribunales. Que el Señor les bendiga. Chao, chao, que estén Chao. bien. Buenas Buenas noches. noches. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Chao, Y chao. el río hermana Daniela, Chao, Andrea. pastora. Andrea, está con gorrito ahí. Pastor. Daniela. Daniela Andrea. No, O Andrea Daniela. no.